Hola, Hola, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Buenas profe, ¿cómo tardes. anda? Bien, bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? Buenas, Marcio, Damián también. Bien, ¿cómo han estado, chicos? Hola, bien. Axel. Todo bien, profe. ¿Estuvieron viendo algo de la teoría? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Dudas que tengan? Sí, yo la teoría, vamos a aclarar algo con respecto a la teoría. Sí, yo entiendo que por ahí a veces en la grabación las hojas se ven muy chiquitas o el video, ¿sí? Entonces, lo que yo les dije en función de la teoría fue que a mí me gustaría enviárselas cuando yo la tenga completa y no enviársela por parte para no llenarla tantos de archivos, ¿sí? Entonces, por ahí, bueno, algunos me la han pedido, no, sinceramente no hice el tiempo de enviárselas, ¿sí? Estoy como un poco saturado de trabajo, entonces no hay una mala intención, ¿sí? Entonces, más que nada, es eso con respecto a la teoría. No se van a quedar sin la teoría, ténganme un poquito de paciencia. Entonces, no me gusta estar enviándolas por parte, ¿sí? Ha ocurrido eso con la teoría nada más. Pero, de todas maneras, si ustedes quieren, yo se la envío así tal cual está, y vayan armando su carpeta de ahí, y a medida que vamos desarrollando la clase, le voy a ir enviando las restantes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, Sí, como usted pueda. Sí, profe, estamos. Sí, profe, estamos de como acuerdo. usted diga, no hay problema. bien, perfecto. Yo entiendo que es un tema nuevo, que por ahí cuesta un poco, entonces raro, porque es como que saltamos de un tema a otro, entonces, todo está relacionado, ¿sí? Así es que bueno. Entonces, ¿alguna duda, algo que quieren que volvamos a repasar? De todas maneras vamos a repasar la suma, ¿sí? De la adición en base distinta de 10, que creo que la vimos la clase pasada. Después, la suma de una progresión aritmética, que apareció otra formulita nueva. Lo que yo les recomiendo es que ustedes traten de ir anotando, separando las fórmulas en una hoja aparte, de las que tengan, ¿sí? De las que tengan, vayan separándolo en una hojita aparte, entonces tienen todas las fórmulas juntas. De todas maneras, hay en un material, que es cuando veamos porque tenemos la suma de progresión aritmética y después tenemos la progresión geométrica. Son dos cosas totalmente diferentes, con la diferencia que en una es una suma y en la progresión geométrica lo que hacemos con las fórmulas es un producto en lugar de sumar. Entonces hay fórmulas muy similares. Ahí, por ejemplo, la diferencia entre una y otra, ¿cuál es? Más allá de que en una se sume y en la otra se reste, que ahora, por ejemplo, en la progresión aritmética ya no la vamos a llamar razón, ¿sí? Sino que esa razón entre una progresión y otra pasa a llamarse distancia y se representa con la letra D, ¿sí? Y vamos a dejar la razón para la progresión geométrica. Eso ya lo van a notar esa pequeña diferencia cuando comencemos a ver progresión geométrica, que queda nada para terminar esta parte, y progresión geométrica es súper cortita, y ya para meternos con el tema siguiente, porque ya estamos en mayo y a fines de junio esta materia está finalizando. Bien, entonces vamos con la adición en base 10, ¿sí? En base distinto de 10, no en base 10. Recordemos que nosotros para realizar una adición en base 10 lo que hacemos, primero que nada, es ordenar, ¿sí? Los números, las cifras que nosotros tengamos, y que para poder sumar teníamos que tener un orden, ¿sí? O sea que de izquierda a perdón,
de derecha a izquierda, ¿sí? Se van a separar por orden, o sea, nuestra primera columna va a ser el primer orden, la siguiente va a ser el segundo, la tercera va a ser el tercero, y así sucesivamente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la base, ¿sí? Con la que vamos a contar en cada una de las cifras para poder realizar esta suma. Yo le voy a volver a mostrar el archivo, ¿sí? El archivo, lo que yo tomé nota, perdón, de la clase pasada, para que se entienda lo que estoy diciendo. Bien, entonces, vamos allá. Entonces dijimos, acá, adición a adición en base distinto de 10, ¿sí? Nosotros tenemos estas cifras, ¿sí? Como es en distinto de base 10, entonces esta cifra está en base 7, la siguiente fila está en base 7, y la tercera fila en base 7. Por ende, nosotros lo que vamos a hacer es hallar un resultado en base 7. Entonces, lo que yo les decía es que tenemos que distinguir nuestros órdenes, ¿sí? O sea que vamos a tener primer orden, segundo orden, tercer orden, ¿sí? Cuarto orden. O sea que nosotros lo que hacemos es sumar, ¿sí?, cada uno de los valores de cada fila en la columna, ¿sí?, siempre teniendo en cuenta nuestra base 7. Entonces, en el primer orden, lo que hacemos es sumar 3 más 4 más 2, 3 más 4 más 2, que nos da como resultado 9. Recordemos que el resultado nunca tiene que ser mayor a la base, nuestra base es 7. Entonces lo que hacemos es dividir ese resultado por 7, o sea, llevarlo a base 7, y nos va a dar como resultado un residuo. Ese residuo que nos da a nosotros, que es 2, porque 9 dividido 7, 7 por una 7 para llegar a 9 nos da 2, que es el residuo. Ese residuo es el que vamos a colocar, ¿sí?, como resultado en nuestro primer orden. El 1, ¿sí?, el 1 va a ser la cantidad de grupos, ¿sí?, que vamos a llevar al siguiente orden. O sea, el dividendo, el cociente, perdón, esto sería cociente, que se denomina grupos, ¿sí? El cociente va al siguiente orden, o sea, al segundo orden, acá. Vamos a sumar ahora el segundo orden, donde además le vamos a sumar el 1 que nos sobró, ¿sí?, de la operación anterior. Entonces vamos a sumar 1 más 4 más 5 más 6. Entonces, 1 más 4 más 5 más 6, que nos da como resultado 16, es mayor que la base, ¿sí? Por ende lo tenemos que llevar a base 7, entonces volvemos a dividir por 7, en este caso a 16. Entonces, 2 por 7, 14, para llegar a 16, 2, o sea que este residuo que es 2, lo escribimos como resultado en nuestro segundo orden, o sea, acá. Y el cociente que nos quedó, que es un grupo de 2, lo pasamos al siguiente orden, que en este caso va a ser el tercer orden. Entonces, ya sumamos el primer orden, segundo orden, el cociente que es 2, lo pasamos al tercer orden, entonces ahora vamos a sumar 2 más 3 más 6. Entonces en el tercer orden sumamos 2 más 3 más 3 más 6, que nos da como resultado 14. También es mayor que la base, por ende lo dividimos por la base. 2 por 7, 14, 14, 0. Este residuo que es 0 lo ponemos como resultado en nuestro tercer orden, en la operación de nuestro tercer orden, y el 2 que nos dio como cociente lo pasamos al siguiente orden. Entonces en el siguiente vamos a sumar 2 más 5 más 4 más 2. Entonces, en el cuarto orden sumamos 2 más 4 más 5 más 2, como resultado igual 13, mayor que la base, dividimos por 7, 7 por una 7 para llegar a 13, 6. Este residuo 6 lo ponemos como resultado, acá. El 1
que está en el cociente, lo pasamos al siguiente orden, ¿sí? En el siguiente orden ya no tenemos más operaciones, no tenemos números para operar, entonces lo bajamos como está. Y esta es la adición, ¿sí? En base distinto de 10, en este caso es la suma, ¿sí? De estas cifras en base 7 va a ser nuestro resultado este. Bien, ¿se entendió la suma cuando la tenemos en una base distinta de 10? Sí, profe. Bien. Ahí finaliza, ¿sí? Ahí finaliza. Ahí terminó. No hacemos ninguna otra operación, nada más, ¿sí? Ahí quedaría. Entonces, dos cosas a tener en cuenta acá. Las cifras, ¿sí? Las cifras, y recuerden que las dividimos por orden, ¿sí? Primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, quinto orden, si hubieran, ¿sí? Otra columna más. Y la base, ¿sí? La base, chicos. Entonces ustedes, al sumar, ¿sí? Los números entre sí, si les da un resultado mayor a la base, recuerden que dividen por la base. En este caso nosotros dividíamos por 7, ¿sí? Siempre. Eso siempre. Ahora, vamos a suponer que nosotros acá, si hubiésemos tenido, a ver, este nos da como resultado 9, vamos a suponer que en lugar de 3 hubiésemos tenido 2, no podemos, 2, 2, 4, 2, 4, 8 no, 1, 4 tampoco, 3, 3 tampoco, porque nos daría 8. Pero bueno, vamos a suponer que nosotros acá hubiésemos tenido, a ver, 3, 0 y 3, ¿sí? 3, 0 y 3. 3 más 0, 3 más 3, 6. Nos da menor a la base. Entonces directamente ponemos el resultado cuando es menor que la base. Sí, creo que alguien me preguntó eso en la clase pasada, ¿o no? Sí, profe. Bien, entonces siempre que el valor sea mayor que la base, lo dividimos por la base, ¿eh? Bien, vamos a un aplicativo. Vamos a ver el aplicativo que vimos en la clase pasada. Aplicativo es cuando ya estamos aplicando en las operaciones, chicos, los ejercicios, ¿sí? Yo les pongo así como para que vean cómo funciona cuando aplicamos. ¿Estamos? Dice, si A más B más C es igual a 12, ¿sí? Calcular la suma S igual a B 2A en base 7 más C 3B en base 7 más A 1C en base 7. Entonces, acá otra cosa también, cuando nosotros cuando tenemos la suma o la operación, ¿sí? De esta manera, lo que se recomienda es ubicarlas, ¿sí? Una debajo de la otra, ¿sí? Como para que nosotros podamos distinguir dónde está el primer orden, el segundo y el tercer orden. ¿Estamos? Entonces tomamos la primera y la escribimos B2A, la segunda que es C3B en base 7 siempre, y la tercera que es A1C. Entonces, acá tenemos tres órdenes, primer orden, segundo orden, tercer orden. En el primer orden lo que hacemos es sumar A más B más C. Entonces, A más B más C, y A más B más C, ¿cuánto es? 12. Porque acá me dice que A más B más C es 12. Es mayor que la base, entonces lo dividimos por 7. 12 dividido 7, que es la base, 7 por 1 7, para llegar a 12, 5. Residuo 5, este 5 es el que colocamos debajo de A más B más C, y 1, que es el cociente, lo pasamos al siguiente orden. En el segundo orden, entonces vamos a sumar 1 más 2 más 3 más 1. 1 más 2 más 3 más 1, y esto nos da como resultado 7. No podemos poner 7 acá. ¿Por qué? Porque el número tiene que ser menor que la base, ¿sí? Nunca menor o igual. Entonces 7 dividido 7, que es la base, 7 por 1 7, residuo 0,
ponemos 0, el 1 que es cociente, lo pasamos al siguiente orden. Entonces en el siguiente vamos a sumar B más C. Resto, esto sería cociente, ¿sí? Cociente 1, residuo. Esto sería residuo. Lo vamos a llamar residuo. ¿Sí? Bien. Residuo, no resto, ¿eh? Entonces, para que no haya confusión. Entonces, el 0 debajo de 2, 1, 3, de 1 más 2 más 3 más 1, y el cociente, que es 1, al siguiente orden. Entonces, en el siguiente vamos a sumar 1 más B más C más A. Y acá, B más C más A es 12. Recuerden que decía A más B más C igual 12. ¿Sí? Más 1, que traíamos del orden anterior, 13. 13 dividido 7, 7 por 1, 7, para llegar a 13, 6. Residuo 6, lo colocamos debajo. El 1 lo pasamos al siguiente orden. Como no tenemos operación, lo bajamos como está. Y este es el resultado final. ¿Sí? Sería en base 7 acá, que me olvidé de ponerlo y recién me doy cuenta. No se desesperen, o más que nada, no se desesperen, no sería esa la palabra, ¿sí? No se pierdan cuando se encuentran con ejercicios de este tipo. Ustedes tienen que leer todos los datos que aparecen en el ejercicio, ¿sí? Ahí los tres orden, profe, tienen las letras A, B, C, por eso es fácil calcular cuál es el resultado, que sería 12. Pero si no tuviera, por ejemplo, una de las letras, ahí se complicaría. Ahí se complicaría, pero ¿qué ocurre? Si hay una de las letras, vamos a suponer, ¿sí? Como vos decís, que no tiene valor, entonces hay que buscar la manera o la forma de ver cuál es el valor. Y ahí respondo a tu pregunta también, Sebastián, que no importa el orden, ¿sí? Yo sé que que A más B más C es 12, ¿sí? Que B más C más A es 12. ¿Estamos? No, acá en este caso no interesaría el orden, yo sé que la suma de esas tres variables da como resultado 12, ¿sí? Ok, profe. Bien. Entonces, continuemos. Yo les di una ejercitación. ¿Cómo anduvieron con la ejercitación esta? X más Y más Z igual a 14. Ah, más o menos, profe, yo no. Yo le mandé el resultado, pero no sé si estaba bien. Mm. ¿Quieren que lo hagamos juntos ahora? Estaría buenísimo, profe. Bueno, ahí vamos. Déjenme que lo copie acá, así cambio de hoja después. Dice, si X más Y más Z es igual a 14, ¿sí? Hallar la suma que es igual a X y 5 en base 9 más y Z4 en base 9, eso es algo importante, todas tienen que estar en la misma base, más ZX8 en base 9. Bien, entonces, este era el ejercicio, ¿sí? Si X más Y más Z es igual a 14, hallar la suma de X y 5 en base 9 más Y Z4 en base 9 más ZX8 en base 9. Entonces lo que yo les dije fue que ubicáramos una debajo de la otra, ¿sí? Entonces vamos a poner X y 5 en base 9, la siguiente es YZ4 y Z4 en base 9,
y la otra es ZX8 en base 9. Entonces, primer orden 5, 5 más 4 más 8, ¿sí? Entonces, el primer orden, la suma es 5 más 4 más 8. Esto es igual a 17. 8 más 4, 12, más 5, 17, es mayor a la base, entonces dividimos por la base que es 9, y ahí 9 por 1, 9, ¿sí? 9 por 1, 9, por 2 no puedo porque es 18, 9 por 1, 9, para llegar a 17 sería 8. 8, que es nuestro residuo. 8, que es el residuo, lo colocamos acá. Y este 1, que es un nuevo grupo que obtuvimos, lo vamos a pasar al siguiente orden, ¿sí? O sea, acá, fíjense. Ese 1 viene acá. A ver que se aclare la imagen. Ahí. Bien, entonces obtuvimos 8, ¿sí? Que es el residuo de la suma de estos 3 dividido la base que es 9. El 1 del cociente lo pasamos al siguiente orden. Y en nuestro segundo orden, entonces vamos a sumar 1 más y más z más x. Entonces, el segundo orden va a ser igual a 1 más y más z más x. Y ahora, fíjense, esto era igual a ¿quién? A 14, ¿sí? 15, claro. 14 más 1, 15. 15 dividido por 9, que es la base. 1 por 1, un 9 por 1, 9, para llegar a 15, 6. 6 es nuestro residuo. Y 1 es el cociente que va a pasar al siguiente orden. O sea que acá vamos a colocar en el segundo orden, resultado 6. El 1 lo pasamos al siguiente orden. Y ahí sumamos en nuestro tercer orden, vamos a sumar 1 más x más y más z. Y esto era 14. Porque decía, si x más y más z es igual a 14, ¿sí? 14 más 1 del residuo del orden anterior, 15. Otra vez dividido 9, 1, acá nos va a dar 6, que es residuo, y el 1 que lo pasamos al siguiente orden. O sea que, resultado 6 acá, y el 1 que pasó, que no tenemos más con quién operar, lo bajamos como está. Y esto en base 9. Y ahí terminó. Ese sería nuestro resultado. Era difícil. No, profe, ahora repasándolo nuevamente, re fácil. Bien. Recuerden, no interesa el orden en que se encuentren las variables, mientras yo sé que la suma de esas 3 variables me da un resultado, ¿sí? Tiene ese valor va a ser siempre, ¿sí? Ya vieron acá que acá las variables no están ordenadas, solamente acá en el último está ordenado, ¿sí? Por eso es importante que ordenemos uno debajo del otro, ¿sí? Cuando tengamos los ejercicios de este tipo. Y hagan todo el procedimiento, pongan así, como yo pongo acá, primer orden, entonces no se pierden, ¿sí? Primer orden, terminan con ese, segundo orden, tercer orden, entonces no se les escapa ningún detalle, nada. Y también lo van a entender, me parece, ¿no? Bien, ¿lo copiaron al ejercicio o quieren que les dé unos minutos para copiarlo? En el orden, profe, no alcanzo a ver bien el tercer orden nada Acá, más. Me falta. este. Ajá, ahí está, gracias.
Pueden utilizar colores para identificar residuo, grupo, cociente, ¿sí? No hay problema, Daniel. Bien. Bien, entonces ese era el resultado de ese ejercicio de práctica. Ya les voy a armar un práctico para que vayan repasando, aparte de enviarles la teoría, chicos, que les debo. Bien. Entonces esa era la ejercitación, ¿sí? Bien, no sé si la clase pasada alcanzamos a ver la suma de una progresión aritmética. Me parece que sí. Sí, profe, sí lo vimos. De todas maneras vamos a avanzar igual. Vamos a hacer un repaso. Bien, la suma de una progresión aritmética, ¿sí? Entonces nosotros cuando tenemos una progresión aritmética de este tipo, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub n, el enésimo término, o último término, lo que hacemos es, lo que vamos a hacer es utilizar una formulita, ¿sí? Y la fórmula es, la suma va a ser igual a sub 1 más a sub n sobre 2 por n, que es el número de términos, ¿sí? Entonces, y yo acá le expliqué donde a sub 1 es el primer término, a sub n el último término, y n el número de términos, la cantidad de términos que tiene esa progresión aritmética. Vamos a ver un ejemplo cómo funciona. Dice, ejemplo 1. Hallar S, la suma, si la progresión es la siguiente. 4 más 7, más 10, más 64. Entonces lo que nosotros lo que tenemos que hacer es fijarnos de cuánto en cuánto es la razón, ¿sí? O de cuánto en cuánto va nuestra progresión. Entonces, de 4 salta a 7, de 7 salta a 10, ¿sí? Por ende va de 3 en 3. Entonces, en la resolución vamos a anotar todos los datos que nosotros tengamos. En este caso, nosotros conocemos el primer término, que vale 4, ¿sí? Y conocemos el último término, que vale 64. Entonces, como conocemos eso, pero ¿qué dato nos estaría faltando acá? El número de términos que tiene esta progresión aritmética. Entonces, para que nosotros podamos conocer el número de términos de esta progresión aritmética, lo que hacemos es utilizar la fórmula de n igual a sub n menos a sub 1 dividido la razón sumado en una unidad. Entonces, a sub n nosotros sabemos quién es, que es 64. Entonces, 64 menos 4, ¿sí? Menos 4, que es a sub 1 en esta progresión aritmética. La razón, que es 3, dividido 3, más 1. 64 menos 4 da 60, dividido 3 son 20, y si lo sumamos la unidad, 21. O sea que esta progresión aritmética tiene 21 términos. Una vez que nosotros tengamos todos los datos, ahora sí podemos aplicar esta formulita. Entonces, la fórmula me dice que a sub 1, ¿sí? Más el último término, que es 64, dividido en 2, multiplicado el número de términos, ¿sí? ¿Qué hice acá? Reemplacé los valores en nuestra fórmula. En la fórmula. Que la fórmula entonces era, la suma es igual
a sub 1 más a sub n sobre 2, todo por la razón, perdón, por n. Por n, que es el número de términos, ¿sí? Entonces, a sub 1 sabíamos que era 4, el último término 64 dividido 2 por la razón que es, perdón, por el número de término n, que es 21. Esta operación da como resultado 34, ¿sí? Si le multiplicamos por 21, nos va a dar como resultado 714. O sea que la suma de esa progresión aritmética da 714, ¿sí? Esta fórmula se utiliza para que no estemos sumando 4 más 7, a ese resultado le sumamos 10, a ese resultado le sumamos el siguiente y así sucesivamente, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Que para qué se utiliza esta fórmula, ¿eh? Sí, profe. Bien. Bien, hay algunos casos particulares, ¿sí? Donde, por ejemplo, si se nos presenta la suma de los primeros enteros positivos, dice acá, ¿sí? La suma de los primeros enteros positivos. Si nosotros tenemos una progresión aritmética de este tipo, donde la suma es 1 más 2 más 3 más 4 más n, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestra progresión va de 1 en 1. Pero para que nosotros podamos calcular la suma de los primeros enteros positivos, vamos a utilizar esta siguiente fórmula que aparece acá. Que va a ser, la suma va a ser igual a n por n más 1 dividido 2. Ese n más 1 tiene una particularidad. ¿Cuál es? No es que voy a ese n, ¿sí? El número de términos le voy a sumar 1. En este caso sería sumar el siguiente, ¿sí? Si nuestra progresión aritmética, vamos a suponer que acá terminara en 10, entonces lo que yo voy a hacer acá es poner 10 por el siguiente. ¿Y quién es el siguiente de esa progresión aritmética? 11. 11, ¿sí? 10 por 11 dividido 2, ¿sí? De esa manera funciona esta fórmula cuando nosotros tenemos que calcular la suma de los primeros enteros positivos, ¿sí? Entonces, vamos a un ejemplo. Acá dice, si 1 más 2 más 3 más 10, ¿sí? Para esta progresión aritmética, entonces, fíjense, la suma va a ser igual a 10 por 11 dividido 2, ¿sí? Porque 10 es el último acá, o sea, 10 es n, ¿sí? Por ese n más 1, n es más el siguiente, ¿sí? O 10 más 1, es lo mismo, fíjense, 10 más 1, 11, pero se considera más que nada al siguiente, ¿sí? Al siguiente del último. Entonces, 10 por 11 dividido 2. ¿Qué hacemos? Simplificamos lo que podemos simplificar primero. Entonces, simplificamos el 10 con el 2, ¿sí? 5 por 11, 55. O sea que el resultado de la suma de los primeros enteros positivos para esta progresión aritmética es 55. Ahora probemos con otra. Vamos a suponer que tenemos hasta el 20. Entonces, la suma va a ser igual a 20 por 21, que es el siguiente, dividido 2. Simplificamos 20 con 2, nos va a quedar 10 por 21, 210. O sea que la suma de los primeros enteros positivos en esta progresión aritmética va a ser 210. ¿Se entendió esto? Esto es súper sencillo. Sí, profe. Sí, profe, claro. Entonces, esos casos particulares, profe, es solamente cuando la progresión es con número entero positivo. Y cuando va de uno en uno, ¿sí? Porque viste que ahí todos van de uno en uno.
ilimitadamente. En este caso termina, acá llega a 10, 10. y en En este 10, ejemplo, claro. y acá llega a 20, ¿sí? Ok. ¿Estamos? Después, la clase que viene, vamos a ver cómo funciona cuando son números pares, ¿sí? Esos serían los casos particulares y las 4 operaciones con la suma, ¿sí? Y el producto, y perdón, con base, ¿sí? La adición en la base distinta de 10. Vamos a un ejemplo aplicativo ahora, ¿sí? Porque ustedes por ahí van a decir, sí, profe, pero esos ejemplos son fáciles y después los ejercicios son un poco complicados. Y Sí. ¿saben qué? Yo le voy a dar la razón, porque son Pensaba complicados. si Ahora fuera un número impar, por ejemplo. claro, ese es otro, ¿sí? Ese es otro por ahí, y se utiliza también una fórmula diferente. Son varias fórmulas, por eso yo les dije al inicio. Vayan separando la fórmula y pónganle los nombres, ¿sí? Por ejemplo, casos particulares, suma de los primeros enteros positivos, anoten esta fórmula, ¿sí? Término general, pero pongan progresión aritmética, fórmula del término general, ¿sí? Fórmula, ¿qué otra fórmula había por ahí? Fórmula de tal cosa, y escriban la fórmula. Después, cuando veamos la clase siguiente, progresión geométrica, que van a aparecer otras fórmulas parecidas, por eso les digo, ¿sí? Separen en una hojita cada una de las fórmulas y pónganle los nombres. Vamos con un ejemplo aplicativo. Fíjense, dice, si 1 más 2 más 3 más 4 más 25 es igual a A más 2, ve A más 2 en base 8. Recordemos que yo en una de las primeras clases que les dije con respecto a los paréntesis, que estos comprendían o hacían a una cifra, ¿sí? Este A más 2 es una cifra, B es una cifra, y A más 2 es una cifra. Entonces, la suma de esta progresión aritmética es igual a A más 2, B, A más 2 en base 8. Entonces, hallar A más B, me pide calcular A más B. Entonces, ¿yo cómo sé cuáles son estos de acá? Entonces, lo que hacemos es, en la resolución, nos vamos a nuestra fórmula, ¿sí? De n por n más 1 sobre 2, y vamos a decir 25, que es el último, ¿sí? Por 26, que es el siguiente, que es n más 1, dividido 2. Entonces simplificamos acá el 26 con el 2 que podemos, y multiplicamos 25 por 13. Y 25 por 13 nos da como resultado 325. Y recordemos que el número nunca tiene que ser mayor a la base. Y nuestra base, ¿cuál es? Es 8. Entonces lo que hacemos es dividir 325 por 8. 4 por 8, 32, al 32, 0. Nos queda 5, que va a ser, este 5 es nuestro residuo, ¿sí? Entonces no puedo seguir dividiendo, pongo el 0 al lado del 4, se transformó en 40, sigue siendo mayor a la base, volvemos a dividir por 8, y 8 por 5, 40, a 40, 0. ¿Sí? No podemos seguir dividiendo, ¿por qué? Porque nuestro cociente acá es menor que la base, no hace falta seguir dividiendo. Siempre que nuestro cociente sea mayor a la base, seguimos dividiendo hasta hacerla menor a la base. O sea que si Entonces, el resultado hubiese sido 9, habría que volver a dividirlo. exactamente, volvíamos a dividir por la base, ¿sí? Entonces, pero fíjense acá lo particular. Entonces, desde este 5, esto es un 5 nada más que está súper tachado, porque yo me confundí ahí de color. Entonces, 5, 0 y 5 son las cifras, ¿sí? Que nosotros vamos a colocar como resultado, porque este es residuo, y este cociente es 5, que es menor. Ahí viene el ejemplo que yo les dije. Si nosotros en una suma, ¿sí?, de un orden nos da un resultado menor a la base, colocamos ese valor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no?
Sí, sí, profe. Bien, como este cociente es menor que la base, también lo voy a considerar. Entonces, fíjense, y acá yo les anoté, este A más 2 es 5, B es 0, ¿sí? Y A más 2, 5 acá. O sea, 5 de A más 2, B que es 0, ¿sí? Y este A más 2 que vale 5, en base 8. Entonces, ¿qué es lo que nos piden a nosotros calcular? A más B nos piden calcular. Entonces, Que si A sería más 3 2... más 0. Sería 3 más 0. Exactamente, sí, 3 más 0. ¿Quién lo dijo? Yo, profe. Daniel. Daniel, sí, es 3 más 0, Daniel, perfecto, pero fíjense acá por deducción, si A más 2 es 5, ¿cuánto vale acá? 3. 3, de ahí sacamos. Entonces, en la observación yo les anoté A más 2 igual a 5, por ende A es igual a 3, en este caso B vale 0, por lo tanto, ¿sí? Así se hace el ejercicio, A más B es igual a 3 más 0, 3. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí. Se me enquilombó un poco la parte de la división, pero sí, se entiende. De la división, vamos a la división. ¿Alguien más quiere que volvamos a ver el tema de la división? No, profe, pasa que yo hace años que no divido de esa forma, entonces por eso se me Sí, es. enquilombó con los restos y todo lo demás. Yo también, no te preocupes, que yo también me tuve que adaptar a la nueva forma de división, ¿sí? Acá tengan en cuenta una cosa, los residuos, a nosotros, ¿se acuerdan la primera clase que yo les dije qué es lo que nos tiene que importar a nosotros en una base de conteo? Cuando hablamos de congruencia, cuando hablamos en otro, el residuo, ¿sí? Entonces acá a nosotros lo que nos tiene que importar es el residuo. En este caso, Profe, ¿puede enfocar el 3 un poquito más al costado de dónde sale el 325? Ahí está. Ahí está. de acá, de acá, de 25 por 26, simplifiqué 26 con 2, nos dio 13, 25 por 13, 325, ¿sí? Vaya, perfecto. Entonces, la suma, ¿sí? En esta progresión aritmética, donde decía que era igual a más 2, B, A más 2 en base 8, esta es nuestra cifra, ¿sí? 505 en base 8. Nos pedían hallar A más B, entonces por deducción o más que deducción, lo que podríamos aplicar acá es una ecuación, ¿sí? Aplicamos la ecuación de A más 2 igual a 5 y vamos a sacar el valor de A. B ya sabemos que vale 0. Entonces A más B es igual a 3. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, lo que yo voy a hacer ahora es, voy a completar la teoría que falta y se los voy a enviar para que, no importa si no lo hayamos visto ahora el tema, sino para que ustedes ya lo tengan y lo vayan viendo. ¿Les parece? Bueno, Sí. Bien. Tenemos que tener en cuenta que nuestras progresiones aritméticas también pueden ser constantes, ¿sí? ¿Cuándo va a ser constante?
¿Cuándo es constante? Cuando va de uno en uno. Sí, sí, cuando va de uno en uno o cuando obtenemos el mismo valor, ¿sí? Bien, yo ahora les voy a dictar un ejercicio para que ustedes practiquen, ¿sí? Dice, en una progresión aritmética, en una progresión aritmética, sabemos que el sexto término es 28. En una progresión aritmética sabemos que el sexto término es 28. Y que la razón es 5. Calcular el término general, punto seguido, calcular el término general y los 5 primeros términos. Entonces, en una progresión aritmética sabemos que el sexto término es 28 y que la razón es 5, punto seguido, calcular el término general y los 5 primeros términos. 28 dijo profe o 18. 28, 2, 8, 28. 2, 8. Entonces tienen que calcular el término general y los 5 primeros términos, ¿sí? Ojo, no la suma de los 5 primeros términos, ¿eh? ¿Sí? Ya con que ustedes hallen el valor del primer término, ¿sí? Ya pueden sacar tranquilamente cuáles son los 5 primeros términos. ¿Qué es lo que se pide acá cuando se pide calcular los 5 primeros términos? ¿Cuánto vale A sub 1? ¿Cuánto vale A sub 2? ¿Cuál es el valor de A sub 3, de A sub 4, de A sub 4 y de A sub 5? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Bien. A ver si tengo otro. Eso es como para que ustedes practiquen, no es para que lo hagan ahora, chicos. A ver, este es más para que piensen. A ver. No, ese no. No, no. No, lo que da ahí es geométrico. Encontrar el término general. A ver. Mm, mm.
No. A ver si pueden calcular este. Ahí va, ahí les dicto otro. En una progresión aritmética, la suma de los dos primeros términos la suma de los dos primeros términos es 12. Y la suma del primero con el tercero es 30. ¿Cómo dijo, profe? Y la suma del primero con el tercero es 30. Entonces, en una progresión aritmética, la suma de los dos primeros términos, o sea, de a sub 1 más a sub 2, es 12, ¿sí? Ahí ya le tiré un dato, ojo. Entonces, en una progresión aritmética, la suma de los dos primeros términos es 12, y la suma del primero con el tercero es 30. Punto seguido. Hallar el término general y calcular la suma de los 5 primeros términos. ¿Podría repetir lo último? ¿Sí? Hallar el término general y calcular la suma de los 5 primeros términos. Bien. Eso sería así como para que practique, ¿sí? Como para ir calentando la lapicera, diría un profesor mío, que tenía en la secundaria. Entonces, vayan fijándose la fórmula que van a utilizar. Ahora yo lo que vamos a hacer es, ni bien terminemos, voy a hacer captura de la teoría para que ustedes tengan en claro las fórmulas, ¿sí? Pero ahora ya nomás cuando cortemos, les armo les hago una captura de pantalla lo que tengo acá y se lo subo al grupo como en formato PDF, ¿sí? Porque van a necesitar las primeras formulitas para este tipo de ejercicios si ustedes pueden practicar. ¿Estamos, chicos? Buenísimo, profe. Bueno, profe, buenísimo. Buenísimo, profe. Bueno, chicos, que estén muy bien. Cuídense, por favor, sigan cuidándose. Y nada, cualquier consulta ya saben, chicos. Y disculpen por ahí si yo si yo no les contesto en el momento, por ahí es porque estoy como complicado, ¿sí? No es que no es que haya mala intención ni nada, chicos. Profe, usted tiene su vida también, o sea, no tiene que decir nada, no pasa No, nada. está bien, chicos. Lo que sí lo Está voy a bien. molestar en alguno de estos casos en el segundo, porque lo vi medio enquilombado. Ya le estaba intentando resolverlo y ya se me hizo quilombo. Así que, No, Lucas, no, está bien, no hay problema. No, Lucas, no lo digo por vos, lo digo en general, porque por ahí me han escrito y yo me pongo mal porque no les puedo contestar en el momento. Entonces, por ahí
Es por eso nada más. Así que bueno, pero no lo digo por vos, no lo digo por nadie en particular, chicos. ¿Sí? No, está bien. Bien, chicos, cuídense y nos estamos viendo y acá estoy para las consultas. Abrazos. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, Nos profe. vemos. Gracias a ustedes también, chicos.